tal? Es Dolly, broker y coach de bienes raíces con Elite KY Homes, aquí en el estado de Kentucky. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy vengo con mi video y vamos a hablar de el préstamo FHA, pero con los sellers, para los vendedores de casa. El video pasado, la semana pasada, hice un video sobre los tipos de préstamos y préstamos convencionales, préstamos de FHA. Pero ahora vamos a hablar de los préstamos FHA en específico con respecto a los sellers, a los vendedores de casa. Recientemente me acaba de pasar algo y seguro mi cliente va a estar viendo el video y lo estoy haciendo por esto, por esto mismo lo que acaba de pasar. Hicimos una oferta muy buena, una oferta muy fuerte. De hecho, era la mejor oferta que tenían ellos. Pero cuando se dieron cuenta que el préstamo era FHA, decidieron no proceder y no aceptar la oferta. Vamos a ver el por qué los vendedores no quieren aceptar préstamos de FHA. Los préstamos FHA, hay un par de cosas que tenemos que saber. Primero, yo creo que pasa mucho por la asunción, asunciones con respecto al comprador, los assumptions. Tenemos que entender que las personas que cogen FHA son por dos razones. Una, porque el crédito no es que esté muy bueno, quiere decir, puede estar menos de 700, o porque tiene problema con el debt to income, quiere decir, los ingresos para calificar para más cantidad de préstamo, el FHA puede llegar hasta un debt to income mucho más alto. Por lo tanto, si un préstamo convencional te aprueba a ti 200,000, bueno, un préstamo FHA te puede aprobar 230, 250. Entonces, si quieres comprarte una casa más financieramente más grande, y el convencional te da hasta un límite, pues tal vez lo que quieras hacer es coger un préstamo de FHA que te dé más cobertura financiera. Pero esas son honestamente las dos razones. Y las cosas negativas de ese préstamo ya lo había hablado con respecto al comprador. Pero ahora estamos del vendedor, el que quiere vender la casa. Pero debido a eso hay muchas más asunciones con respecto al que cuando estás vendiendo la casa, cuando te llega uno de FHA, tú piensas que ya el cliente no tiene buen crédito. Entonces también te da miedo de que el prestamista, aparte que no tenga buen crédito el cliente, que el prestamista pueda decir, mira, ahora no pude verificar su ingreso, o tiene más deudas con respecto al ingreso que habíamos anticipado. Entonces, por eso las assumptions normalmente son negativas, y más cuando hay poco conocimiento. La segunda razón es inseguridad de su propia casa. Tal vez porque un seller, un vendedor, puede tener inseguridad de su propia casa. Tal vez no piensa que puede calificar para el appraised value. Cuando uno va a comprarse una casa, el banco le va a exigir hacer un appraisal. Y los appraisals de FHA son appraisals con guidelines de HUD. Este appraisal se queda con la casa, no necesariamente con el cliente. Los préstamos convencionales, tú haces un appraisal que es una tasación. El appraisal es tasación, es una inspección financiera en la casa, por así decirlo. Y normalmente te dicen el valor de la casa. Y eso es, cada cliente que coge un préstamo hace esa tasación. Cuando es un FHA es el mismo proceso, con la única diferencia que ese appraisal se va a quedar como que atada en la casa por 120 días. Y si se hace algún update, quiere decir, si hace alguna revalorización de ese appraisal, se puede quedar hasta 240 días. Entonces, si este cliente se cae, ya por mucho que otro cliente se quiera comprar una casa con el mismo préstamo, FHA tiene que usar el mismo appraisal que usó la persona anterior. Entonces, básicamente inseguridad del vendedor por valor de la casa, o tal vez no pasa con las condiciones que una casa es requerida a pasar con los guidelines de HUD. Tiene que estar vivible, y hay algunas cosas que el appraisal de HUD, el appraisal de FHA, no
te exige al que está vendiendo o comprando, o alguien en ese proceso tiene que tiene que arreglar antes del cierre. Entonces, por eso hay muchos sellers que pueden tener tienen inseguridad al vender la casa con un préstamo de FHA. Y últimamente yo creo que falta de conocimiento de ellos, falta de conocimiento del realtor que lo está representando para poder explicar. Asunción negativas de un comprador, honestamente, hay razones. Tal vez el crédito está perfecto, pero es que necesitamos llegar hasta más cantidad en compra de la casa. Yo creo que con tu buen realtor te puede explicar los beneficios y no de aceptar o no una buena oferta en tu casa cuando la estás vendiendo, cuando es un préstamo de FHA. Cosas para tener claras: el appraisal de FHA normalmente te puede pedir reparaciones. En este caso que acabamos de hacer hicimos una oferta y no las aceptaron, siendo la mejor oferta. Yo creo que era más inseguridad y falta de conocimiento del seller, del vendedor de la casa, porque ofrecimos cualquier reparación requerida por un appraisal, requerida por el banco. El cliente mío lo iba a hacer, estaba aceptando la casa as is y estaba enamoradísimo de esa casa y honestamente me dolió mucho que no pudieran obtener esa casa, aunque la oferta fue fuerte. Pues por falta de conocimientos y por inseguridades, el vendedor decidió dársela a otra persona, venderle la casa a otra persona con un préstamo convencional. Entonces, pues nada, básicamente esas son las razones por cual un seller, un vendedor, no tendría miedo o no aceptaría alguien que le está haciendo una oferta a tu casa, si usted es el vendedor, por asunciones negativas del comprador, por falta de información o por inseguridad de su propia casa, con respecto a condición o con respecto a precio. Espero que le haya ayudado. Si usted está pensando en vender su casa, llámeme, que yo con gusto le voy a ayudar. Chequeamos juntos cómo está el mercado, cómo lo podemos vender y hacer un market analysis para poder darle el mejor precio y poderla vender y venderla bien al precio mayor y lo más rápido posible. Si sabes de alguien que esté interesado en vender, pues contáctame y yo con gusto le ayudo. Y también si quieres comprar, también me llamas y yo con gusto le voy a ayudar. Mi número de celular es 502-500-4124. Hasta luego. Bye.